Hola chicos, este video se va a tratar de los 10 megaproyectos de Rusia que pronto terminará en los próximos años. A continuación del video. La Central Nuclear de Akkuyu es la primera planta nuclear en Turquía, ubicada en la provincia de Mersin. Desarrollada por la compañía rusa Rosatom, contará con 4 reactores BER-1200, capaces de generar 4.800 MW, cubriendo alrededor del 10% del consumo energético del país. La construcción comenzó en 2018, con la puesta en marcha del primer reactor prevista para 2024. Este proyecto busca reducir la dependencia de Turquía de las importaciones de energía, diversificar su matriz energética y fortalecer la infraestructura técnica. Aunque incorpora avanzados sistemas de seguridad, ha sido objeto de críticas por su cercanía a zonas sísmicas y su impacto ambiental. Es una pieza clave de la cooperación energética entre Turquía y Rusia, con importantes implicaciones políticas y económicas. El puente de Crimea, también conocido como el puente del estrecho de Kerch, es una imponente estructura que conecta la península de Crimea con la parte continental de Rusia, atravesando el estrecho de Kerch. Después de la anexión en Ucrania y Rusia 2014, es el puente más largo de Europa, con una longitud total de 19 kilómetros, y está compuesto por 2 secciones, una carretera y una línea ferroviaria. Eso le facilitó a Rusia, aumentando la infraestructura y la economía global. El Centro de Innovación Skolkovo es un complejo de investigación y desarrollo ubicado en las afueras de Moscú, Rusia. Su objetivo principal es fomentar la innovación y el emprendimiento en áreas clave como la tecnología de la información, la biomedicina, la energía, las tecnologías nucleares y el espacio. Fundado en 2010 por el gobierno ruso, el proyecto Skolkovo aspira a ser el equivalente ruso de Silicon Valley, atrayendo a empresas emergentes, científicos e inversores de todo el mundo. El centro está diseñado para promover un entorno colaborativo que facilite el intercambio de conocimientos y la creación de nuevas soluciones tecnológicas. El parque tecnológico cuenta con un campus moderno que incluye laboratorios de investigación, oficinas para startups y grandes corporaciones, incubadoras de empresas y programas de aceleración. Además, alberga la Universidad Skolkovo de Ciencia y Tecnología, Skoltech, que se enfoca en la investigación avanzada y la formación de profesionales altamente cualificados. La Fundación Skolkovo, encargada de la gestión del proyecto, ofrece apoyo financiero, asesoramiento y redes de contactos para las startups. Además, se establecen vínculos con empresas internacionales para facilitar el acceso a los mercados globales. El centro también promueve la transferencia tecnológica, el desarrollo de propiedad intelectual y la creación de un ecosistema innovador robusto. El proyecto Yamal LNG es una de las plantas más grandes del mundo de producción de gas natural licuado, LNG, por sus siglas en inglés, ubicada en la península de Yamal, en el noroeste de Siberia, Rusia. Iniciado en 2013 y liderado por la compañía rusa Novatek junto con socios internacionales como Total, Francia, y CNPC, China, el proyecto tiene como objetivo aprovechar las vastas reservas de gas natural del Ártico. Yamal LNG cuenta con instalaciones de producción, licuefacción y exportación de gas natural, que se transporta a mercados globales mediante una flota de rompehielos. Esta infraestructura desafía las duras condiciones climáticas del Ártico, con temperaturas extremadamente bajas y aislamiento geográfico, lo que convierte al proyecto en un logro importante tanto en ingeniería como en logística. Uno de los aspectos más notables del proyecto es su infraestructura diseñada para operar en las condiciones extremas del Ártico. Las instalaciones y el equipo están construidos para resistir temperaturas que pueden caer por debajo de los menos 50 grados centígrados, y el transporte del gas licuado depende de una flota de buques rompehielos especializados que permiten su salida a mercados internacionales a través de la ruta del Mar del Norte, que se ha vuelto más accesible debido al deshielo del Ártico. La autopista M12 es una de las infraestructuras viales más ambiciosas de Rusia, diseñada para conectar Moscú con Kazán, la capital de la República de Tartaristán.
También es conocida como la autopista Moscú-Kazán. Este proyecto es parte del plan de modernización y expansión de la red de transporte de Rusia y mejora la conectividad entre las principales regiones del país. La M12, con una extensión de aproximadamente 800 kilómetros, está planificada como una carretera de alta velocidad, lo que permitirá reducir significativamente el tiempo de viaje entre Moscú y Kazán, de más de 12 horas por las rutas existentes a menos de 6 horas. La autopista no solo facilitará el transporte de pasajeros, sino que también será clave para el tráfico comercial, mejorando el acceso a importantes centros industriales y logísticos en la región del Volga. Esta autopista forma parte del corredor de transporte internacional Europa-China, que busca optimizar el transporte terrestre entre Europa y Asia, consolidando a Rusia como un país de tránsito estratégico. Además, se espera que la M12 impulse el desarrollo económico en las regiones que atraviesa, al mejorar las comunicaciones y atraer inversiones. El proyecto ha sido respaldado por inversiones significativas del gobierno ruso y de entidades privadas, y es un componente clave del programa de desarrollo de infraestructura a gran escala de Rusia. También se han aplicado tecnologías modernas de construcción y control de calidad para asegurar su durabilidad y eficiencia. Una vez completada, se espera que la autopista M12 se convierta en una vía esencial para el desarrollo económico y la movilidad dentro del país. El Gazprom Arena, también conocido como el Estadio Krestovsky, es un moderno estadio de fútbol ubicado en la isla Krestovsky en San Petersburgo, Rusia. Inaugurado en 2017, es el hogar del club de fútbol Zenit de San Petersburgo y fue construido específicamente para albergar importantes eventos deportivos internacionales, incluido el Mundial de Fútbol de la FIFA 2018 y la Eurocopa 2020. Con una capacidad de más de 68.000 espectadores, el estadio destaca por su arquitectura futurista, diseñada por el renombrado arquitecto japonés Kiso Kirikoue. El Gazprom Arena cuenta con un techo retráctil y un sistema de césped móvil, lo que le permite adaptarse a diferentes tipos de eventos, desde partidos de fútbol hasta conciertos y otros espectáculos. Estas características lo convierten en una de las instalaciones deportivas más avanzadas de Rusia y del mundo. Además, su ubicación en una isla dentro de San Petersburgo le otorga un entorno visual impresionante, con vistas al Golfo de Finlandia y parte de los preparativos para grandes competiciones internacionales. El Parque Zariadye es un espacio público emblemático situado en el corazón de Moscú, cerca del Kremlin y la Plaza Roja. Inaugurado en 2017, se ha convertido en uno de los parques más modernos y visitados de la ciudad. Zariadye combina paisajismo natural con arquitectura contemporánea, ofreciendo una experiencia única que integra naturaleza, cultura y tecnología. El diseño del parque fue realizado por un equipo internacional de arquitectos y paisajistas, y está dividido en 4 zonas que representan los diferentes ecosistemas de Rusia: tundra, bosque, estepa y humedales. Uno de los elementos más destacados del parque es el puente flotante, una estructura en voladizo que se extiende sobre el río Moscova y ofrece impresionantes vistas panorámicas de la ciudad. Zariadye también cuenta con un anfiteatro al aire libre, un centro multimedia interactivo y el pabellón de hielo, donde los visitantes pueden disfrutar de actividades recreativas en un ambiente con temperatura controlada durante todo el año. El parque es un ejemplo de cómo se puede combinar un espacio natural con tecnología avanzada y una rica oferta cultural, convirtiéndose en un destino popular tanto para locales como para turistas. El Vostochny Kosmodrom es un complejo espacial ruso ubicado en la región de Amur, en el lejano oriente de Rusia. Inaugurado en 2016, su construcción responde a la necesidad estratégica de Rusia de contar con una base de lanzamientos espaciales dentro de su propio territorio, reduciendo la dependencia del cosmódromo de Baikonur, situado en Kazajistán. El proyecto tiene como objetivo convertirse en la principal plataforma de lanzamiento espacial del país y un centro clave para el desarrollo de misiones tripuladas y no tripuladas. El Vostochny Kosmodrom está diseñado con tecnología avanzada y sistemas modernos que mejoran la eficiencia y la seguridad de los lanzamientos. Desde aquí se han llevado a cabo lanzamientos de satélites y otras misiones científicas, con planes a futuro para expandir sus capacidades y realizar lanzamientos tripulados. Su ubicación fue cuidadosamente elegida para maximizar la seguridad y minimizar el impacto ambiental, además de ofrecer condiciones óptimas para diversas trayectorias de vuelo. El proyecto es parte de los esfuerzos de Rusia por revitalizar su industria espacial y fortalecer su
posición como potencia en la exploración del espacio. A largo plazo, se espera que el Vostochny Cosmodrome se convierta en un pilar esencial para el programa espacial ruso, proporcionando mayor autonomía y flexibilidad en sus operaciones. La central hidroeléctrica de Boguchany es una de las mayores plantas hidroeléctricas de Rusia, ubicada en el río Angara, en el krai de Krasnoyarsk, Siberia. Su construcción comenzó en la década de 1980, pero se completó en 2012, convirtiéndose en un proyecto clave para la generación de energía en la región. La planta tiene una capacidad instalada de 2.997 megavatios, lo que la convierte en una fuente importante de electricidad renovable en el país. El embalse de la central, formado por la represa de Boguchany, es uno de los más grandes de Rusia y permite la regulación del flujo del río, proporcionando energía a las industrias locales y a regiones más amplias de Siberia y el Lejano Oriente. La planta es operada conjuntamente por Rushhydro y Rusal, y es parte de un proyecto integrado para suministrar energía a las operaciones mineras y metalúrgicas, así como a la red eléctrica general de Rusia. Además de su importancia en la generación de energía, la central hidroeléctrica de Boguchany ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo económico de la región, promoviendo la infraestructura local y creando empleo. Sin embargo, también ha generado preocupaciones ambientales debido al impacto en los ecosistemas y las comunidades locales a lo largo del río Angara. El proyecto de modernización del ferrocarril transiberiano es una iniciativa estratégica del gobierno ruso destinada a mejorar y expandir la capacidad de una de las rutas ferroviarias más largas e importantes del mundo. El ferrocarril transiberiano, que conecta Moscú con Vladivostok a lo largo de casi 9.300 kilómetros, es vital para el transporte de mercancías y pasajeros a través del vasto territorio ruso y hacia los mercados de Europa y Asia. Este proyecto de modernización incluye la electrificación de secciones adicionales, la ampliación de la doble vía, la actualización de la infraestructura ferroviaria y la incorporación de tecnología avanzada para optimizar la eficiencia y la seguridad de las operaciones. Uno de los principales objetivos es aumentar la capacidad de carga del ferrocarril, permitiendo el paso de trenes más largos y pesados, lo que es fundamental para el transporte de productos como minerales, petróleo y bienes manufacturados entre Europa, Rusia y China. Además de fortalecer la conectividad dentro de Rusia, la modernización del Transiberiano es clave para el corredor de transporte internacional Europa-China, impulsando el comercio internacional y mejorando el tiempo de tránsito de mercancías. Se espera que el proyecto tenga un impacto positivo en el desarrollo económico de las regiones que atraviesa, atrayendo inversiones y fomentando el comercio en Asia-Pacífico y Europa. Antes de terminar el video, dale un like y suscríbete si te gustó el tema. Les recomiendo que sigan viendo mis videos que les llene poco de información de este video. Hasta la próxima que suba videos.